Hola, ¿qué tal? Yo soy Nelson El Chanero Armesto y esto es NCTV Comunicación Alternativa. El expresidente de los colombianos y el senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, sigue reapareciendo en el escenario político y, como siempre, tendiendo cortinas de humo para faltar a la verdad, para tergiversar la realidad del país. Esta vez apareció frente a sus seguidores del Centro Democrático y algunos congresistas, como siempre acostumbrado, tendiendo cortinas de humo, tendiendo puentes de desinformación, y todo esto con base al excelente discurso lanzado por Gustavo Petro, actual presidente de los colombianos, ante la ONU, que ha abierto el debate, que ha puesto la discusión sobre el manejo de la droga en el tapete de la discusión pública, y que se sienten afectados con ese discurso, pues lógicamente quienes han vivido del negocio de la droga, del negocio del narcotráfico, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha hecho una pregunta como si fuese muy difícil de responder, como siempre engañando a sus seguidores, y esta vez ha preguntado que a quién ha beneficiado el negocio de la droga en el Catatumbo, quién se beneficia con ese negocio en el Catatumbo. No, pues tan difícil la pregunta, señor expresidente. Usted, como siempre, tendiendo el engañabobo, tiende siempre su engañapendejos para que la gente le siga a usted sus trampas, sus mentiras. Vamos a escuchar de qué manera se expresó el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿A quién ha servido la coca? Porque si a uno le dijeran, el Catatumbo superó la pobreza, la ciudadanía está muy bien con 40.000 hectáreas de coca, pero por eso es muy importante detenerse en estas cifras. Entonces, cuando dicen, en esas zonas hay más pobreza monetaria comparativamente que en el resto, hay más necesidades básicas insatisfechas, hay más pobreza multidimensional, uno se pregunta, entonces, ¿a quién le ha servido la coca? Nada que investigar, señores presidente. ¿A quién le ha servido el negocio de la coca en el Catatumbo? Pues a ustedes, a personas como usted que se han opuesto a la legalización de la droga en nuestro país. Son los que han vivido del negocio de la droga, que tienden trampas, tienden desinformación a través de sus medios de comunicación y le han vendido en el imaginario público a los colombianos de que la vía para erradicar el flagelo del narcotráfico en nuestro país es asesinando líderes sociales, asesinando campesinos, asesinando o llevando a una guerra entre soldados y policías contra campesinos de la región, cuando realmente ahí no está la solución. La solución está en legalizar ese flagelo, está en combatir a los grandes jíbaros, los que viven del narcotráfico y que seguramente no están en el Catatumbo. Por eso es válida su pregunta y tiene realidad usted, señor expresidente, cuando dice que allá hay una pobreza. Entonces, ¿quiénes se han beneficiado? Pues la respuesta es fácil. Ustedes, los que viven en la capital, los altos mandos militares, que muchos de ellos el presidente Gustavo Petro, a buen conocimiento, hizo en llamarlos a calificar servicio. Usted no ha descubierto el agua tibia, al contrario, ha puesto esto en el tapete de la discusión pública, porque realmente los que se han beneficiado del narcotráfico no es allá el Catatumbo. Esa gente vive en la pobreza y por eso ustedes aprovechan para venderle humo a los colombianos y al mundo, o lo aprovecharon en los gobiernos que terminaron ahorita con el señor Iván Duque, para hacerles creer que el enemigo o la fuente del narcotráfico es la selva, como bien lo dijo el presidente Gustavo Petro ante la ONU, y no ustedes. Una alianza paramilitar, una alianza de bandas criminales con policías, con fuerza militar, con guerrillas, con disidencia. Eso es lo que hay en el Catatumbo. Gente testaferros del narcotráfico trabajando para ustedes que están en las grandes ciudades. Entonces, usted no ha descubierto el agua tibia, pues lógico. Allá hay pobreza en el Catatumbo, eso no es mentira, hay mucha pobreza, porque ellos no son los que se benefician con el negocio de la droga. Los grandes beneficiados del negocio de las drogas están en los cuarteles de la policía, en los cuarteles de las brigadas, de las divisiones del ejército. Ahí es donde se encuentran. Y en el Palacio de Nariño también están ahí. Esperemos que en este gobierno comiencen a salir todos esos residuos que todavía quedan de gobiernos anteriores que le hicieron apología a la guerra y al narcotráfico, y esperamos que sí, porque Gustavo Petro ha sentado una política clara, precisa y concisa
para defender a los colombianos del flagelo de la muerte. Vamos a escuchar a propósito lo que dijo Gustavo Petro, a ver si le ayuda en algo a su respuesta, señor expresidente cínico, don Álvaro Uribe Vélez. Escuchémoslo. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen más que cultivar, es demonizado. Para ustedes, mi país no les interesa, sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño. La coca en el Catatumbo y en muchas regiones del país lo que ha empobrecido social, académica, intelectualmente, económicamente a las regiones. Ha llenado de guerras, de sangre, como bien lo explicó el presidente Gustavo Petro en ese excelente discurso que dio ante la ONU y que ha motivado que personas como usted se estén moviendo en las regiones para defender eso, el negocio del narcotráfico, faltando a la verdad. Quienes se han beneficiado de ese negocio han sido los que han estado en el poder los últimos 25 años en nuestro país. Han caído altos mandos militares, han caído funcionarios, incluso suyos, su jefe, su escolta, Santoyo, extraditado por narcotráfico y usted no sabía. No es mentira cuando usted dice, y usted hace prácticamente una comparación creyendo que es a su favor, resaltando la pobreza en el Catatumbo, como queriendo decir del negocio del narcotráfico se benefician Nicolás Maduro, que es del país vecino, la guerrilla, y no un negocio que ha sostenido el Estado colombiano con las bandas criminales, con los policías, con la fuerza militar, que ha mandado al policía, lo han entrenado para perseguir al muchacho del barrio desde el calle, enfrentándose al consumidor, pero no atacan realmente de raíz la causa del flagelo. Y hay que dejar la hipocresía, como vuelvo y repito, ese discurso de Gustavo Petro es lo que lo tiene a usted y a muchos defensores del negocio del narcotráfico que se oponen a la legalización, porque ese negocio es de los que se oponen a que en Colombia haya paz. ¿Quiénes se benefician con el negocio del narcotráfico? La respuesta la tienen ustedes mismos. Son ustedes los que se oponen a la legalización del narcotráfico. ¿Y por qué se oponen? Porque la prohibición, lo más prohibido es lo más querido. Y eso prohibido encarece y favorece el mercado del narcotráfico, porque lo más difícil para conseguir es lo que aumenta el precio. Cuando el negocio de la droga se legalice, aquí cuando la coca se legalice, el negocio se acaba. Igual, legalizada o no legalizada la droga, el consumidor de droga va a existir. Por eso el gobierno tendrá que adelantar programas para ir sacando a la gente de la drogadicción. Gustavo Petro tiene mucha experiencia en eso. En Bogotá implementó los CAMAT, que alejó a mucha gente o le quitó pulso al narcotráfico. Por eso, a través de sus medios de comunicación, adelantaron una campaña difamatoria contra el entonces alcalde, haciéndole creer a la gente que Gustavo Petro tenía un negocio de droga, entregándole droga a los consumidores, cuando realmente era algo medicinal para alejarlo. Y a ustedes obviamente les preocupó eso porque les estaba quitando compradores. Entonces, los que se benefician de ese negocio en el Catatumbo no están en el Catatumbo, están en las grandes capitales del país. Bogotá no es la excepción. Son las bandas criminales acantonadas con corbatas en las principales 5 ciudades principales de nuestra nación, y que ustedes saben muy bien, hay un concubinato entre fuerzas militares, bandas criminales, disidencias, guerrilla también. Cada quien aporta lo que le toca aportar ahí. Y por supuesto altos funcionarios del Estado. Y es contra eso que Gustavo Petro va a luchar, es contra eso que Gustavo Petro enfiló un discurso ante la ONU, y que ustedes, con todo su séquito de bodegueros en las redes sociales, tratan de tergiversar, pero ya el pueblo colombiano no les come mucho. Era lo que quería informarles para ustedes. No se les olvide seguirnos en las redes sociales. Búsquenos en Twitter como @ErnestoNelson, y nos siguen también en la fanpage de Facebook Patio Bonito al Día y el grupo Reportero Digital. Suscríbanse a este canal,
compartan nuestra información. Yo soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de nuestro canal TV Comunicación Alternativa. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.